En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. El Señor Jesucristo dio su vida. Él es para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo, declara el texto. Él dio su vida para lograr nuestra redención, incluyendo la del cuerpo, y para librarnos del dominio del pecado. Así podemos y debemos presentar nuestros cuerpos en servicio a Él, sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y como ya comentamos anteriormente en Romanos capítulo 6, esto es su tema, que el cuerpo del cristiano, el que ha sido redimido, lavado en la sangre de Cristo, es instrumento de justicia, ya no instrumento de maldad. Quiero leer con ustedes Romanos 6, versículos 10 al 14. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, hablando de Cristo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea que ya no tiene nada que ver con el pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos obedecer los deseos del cuerpo. No estamos bajo el dominio del cuerpo. En este caso estaríamos bajo el dominio del pecado. Reinaría sobre nosotros el pecado. Estamos bajo el dominio de Cristo y ponemos nuestro cuerpo bajo el dominio del Señor. Ni tampoco, dice el versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, los miembros de su propio cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, no importa lo que hacemos, claro que es importante lo que hacemos. De hecho, es estar bajo gracia lo que nos libra de la potestad del pecado y de la ley para poder entregar el cuerpo entero en servicio a Cristo Jesús. Aunque la comida material y el vientre material dejarán de existir en el día final, no así el cuerpo del cristiano. ¿Recuerda lo que hablamos? No hay nada de lo que usted puede ver o tocar que permanecerá, con la excepción de las personas. El cuerpo del cristiano será resucitado glorioso. El mismo Dios que levantó a Cristo Jesús, Señor nuestro, también a nosotros nos levantará con su poder, dice el texto en el capítulo 6 de 1 Corintios y el versículo 14. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo del cristiano será instrumento para servir y glorificar a Dios para siempre. Lo es ahora y lo será para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 al 21. Es el Señor, por medio de su palabra, quien decide lo que nos conviene como cristianos y lo que no nos conviene. Esta no es decisión nuestra, es decisión que el Señor en su palabra, en los reglamentos, los estatutos, las enseñanzas, los principios, el espíritu de su enseñanza nos está presentando. Y esto es lo que debemos seguir. Así que el primer punto, en relación al cuerpo del cristiano,
es que el cuerpo del cristiano le pertenece a Cristo. Es para Él. Es para servirle a Él ahora y para siempre. No es para servir ni siquiera a los apetitos naturales, materiales que Dios ha puesto en nuestra vida, como el apetito de la comida, la bebida y de la relación sexual. Segundo punto, en cuanto al cuerpo del cristiano, en los versículos 15 al 18, es que este cuerpo suyo, el mío, es miembro de Cristo. Leamos el texto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Miembros de Cristo. Esta unión nuestra con Cristo hace inconcebible la fornicación. ¿Cómo vamos a tener y tomar un miembro de Cristo, unido a Cristo, y luego unirlo a una ramera? Es imposible pensar de esta manera. Cuando comprendemos, estas son verdades espirituales que necesitamos entender y dejar que compenetre en nuestro corazón, nuestra conciencia, para que nos ayude a resistir la tentación de la fornicación. Todos sabemos que el cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero la Biblia dice en Romanos 6:3 que somos bautizados en Cristo. También Gálatas 3:27. Note, somos bautizados, no dice que somos bautizados en la iglesia, si la Biblia lo enseña aquí mismo en 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Correcto. Pero la enseñanza en Romanos 6:3 y Gálatas 3:27 no es que somos bautizados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sino que somos bautizados en Cristo. Nos unimos a Cristo. Nos hacemos un espíritu, una persona con Él. Nos unimos a Cristo cuando somos bautizados. En este texto, la Biblia nos revela que no solamente el espíritu del cristiano se une a Cristo, sino también su cuerpo. Su cuerpo es miembro de Cristo, declara el texto. Es obvio que esta unión es espiritual, por supuesto, pero no por ser espiritual significa que no sea real. Muchas veces nosotros decimos, bueno, esto es espiritual, es informe espiritual. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la realidad del asunto? Si es espiritual, lo espiritual ya no es real. Claro, es una unión espiritual del cuerpo nuestro con el cuerpo de Cristo. Y no es posible separar las acciones del cuerpo del cristiano de las acciones de su espíritu. Porque el espíritu mora en el cuerpo es templo del espíritu, somos una sola persona. No soy yo mi espíritu, yo mi alma y yo mi cuerpo, soy una sola persona. Cuerpo, espíritu y alma. Y soy indivisible en este sentido, hasta la muerte, cuando cuerpo quedará sepultado y espíritu volverá a Dios. Así que las acciones del cuerpo influyen o tienen que ver con las acciones del espíritu y viceversa. El cristiano no puede actuar en forma egoísta ni independiente, porque ahora él, esto incluye su cuerpo, los miembros de su cuerpo, él está ligado con Cristo. De modo que para hacerse miembro de una ramera en la fornicación, por ejemplo, primeramente tiene que romper su unión con Cristo, porque claramente Cristo no va a estar unido a una ramera,
no va a participar en la fornicación. Por tanto, pregunta Pablo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Claro que no. Es un pensamiento que uno no puede tener. ¿Cómo voy yo a quitar algo que le pertenece a Cristo, tomar un miembro de Cristo, quitárselo y luego hacerlo miembro de una ramera? Esto es pensamiento espiritual que necesitamos dejar que compenetre la mente para ayudarnos a nosotros a resistir la tentación. Cambiemos nuestro modo de pensar. Si adaptamos nuestra mente a la mente de Cristo, nosotros podremos resistir la tentación. Nosotros podremos superar este problema que Satanás está usando para azotar a muchos cristianos, tanto hombres como mujeres. Por tanto, la unión carnal del cristiano con una ramera obligadamente incluye la contaminación espiritual de un miembro de Cristo. Es importante entender que la unión carnal ilegítima que se efectúa en la fornicación no es la unión matrimonial. La unión matrimonial no incluye solamente la unión física, sexual, sino también el pacto, el acuerdo entre el hombre y la mujer de formar un hogar y del cual Dios es testigo. La unión matrimonial requiere que Dios los junte, y Dios nunca va a unir a dos personas por medio de la fornicación. Dios sencillamente no lo hace. Por tanto, cuando Él dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No está diciendo, bueno, el que comete fornicación con una ramera está casado con ella. Ya están unidos por Dios. De ninguna manera. Es un cuerpo. Está contaminándose de esta manera. Pero para que sea matrimonio es necesario el pacto matrimonial. Y esta es la diferencia entre la fornicación y el matrimonio. Cuando hay acuerdo, cuando hay pacto, del cual Dios, por supuesto, es testigo, Dios los une. Y luego cuando ellos tienen relaciones sexuales, sí están unidos en el matrimonio y son uno solo, y están casados. Pero no así cuando una persona con una mujer sencillamente se une y se juntan para gozar de la satisfacción carnal en la relación sexual. Esto se llama fornicación. Es muy diferente, muy, muy diferente. Esta unión con Cristo, según el versículo 18, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice en el versículo 17. Y por tanto, esta unión tiene que preservarse, cueste lo que cueste. Por tanto, dice, huid de la fornicación. La exhortación de la Biblia es clarísima. El cristiano aprende a huir de la fornicación. Reconoce que es poderosa la tentación. Reconoce que el peligro es tremendo. Reconoce la debilidad de su propia carne. Reconoce que Satanás está tratando de vencerlo. Reconoce las implicaciones de cometer fornicación. Reconoce que su cuerpo es para el Señor. Reconoce que su cuerpo está unido a Cristo. Y que cometer fornicación es quitar un miembro de Cristo y hacerlo miembro de una ramera. Por tanto, huye de las pasiones juveniles, exhorta Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22. Por eso encontramos a José en Génesis 39 con la mujer de Potifar, huyendo de la tentación y dejando aún parte de su ropa en manos de ella para escaparse de aquella tentación tan poderosa que él sentía con aquella mujer. Por esto, en los Proverbios, en el Proverbio capítulo 5, en los versículos 3 al 6, nos exhorta
porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Huye de la fornicación. Proverbios 7, comenzando en el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y sigue hablando acerca de la manera en que este joven arruinó su vida por medio de la mujer extraña, camino al Seol de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7, 27. La Biblia es clarísima. Huye de la fornicación. Es peligrosísima. Aprenda a apartarse de la tentación cuando es muy fuerte. Aprenda cuando puede ser fuerte la tentación y hay que evitar aquellas situaciones que nos pueden dejar expuestos a la tentación de la fornicación. Hermanos, aprendamos la lección. La exhortación es clara. Huid. Esto no es cobardía, no es decir que soy débil, es reconocer la debilidad de la carne a pesar de la disposición del espíritu. Evitemos situaciones que nos conducen a la tentación de cometer fornicación. Evitemos estar a solas con otras mujeres que no sean nuestra esposa. Evitemos aquellos encuentros y tratemos de siempre hacer que estén presentes otras personas. Llevemos la esposa con nosotros, otro hermano. De alguna manera, evitemos, huyamos de esta terrible tentación de la fornicación. La fidelidad a la unión con Cristo, además de conservar nuestra relación con Él, también protege el cuerpo del cristiano. El versículo 18 dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por supuesto, puede haber, y en muchos casos hay, un daño físico. Hay muchas enfermedades, incluyendo la famosa ahora SIDA, que está destruyendo muchas vidas, que resultan de relaciones sexuales ilícitas. Y esto está entre las muchas enfermedades y los muchos daños físicos que pueden resultar de practicar la fornicación. Pero aparte de esto, está el daño emocional, el daño romántico en la vida de uno, en su relación con su propia esposa, porque la fornicación deja un impacto negativo en la mente, en el subconsciente, en el sistema emocional de la persona, tanto del hombre como también de la mujer, y causa problemas emocionales en tener relaciones sublimes, sexuales, ordenadas y aprobadas por Dios en el matrimonio, por causa de lo que ha hecho con otras mujeres. Hay un daño, el más importante, espiritual y eterno. El cuerpo del cristiano en la fornicación está separado de su posición santa como miembro de Cristo y unido a una ramera en toda su inmundicia y condenación. Y el cuerpo de aquel cristiano que ha practicado la fornicación o que la sigue practicando no gozará de la redención, de la resurrección a gloria que Cristo está prometiendo. Está pecando contra su propio cuerpo. Es cierto que hay otros pecados que dañan el cuerpo, la glotonería, las borracheras, la drogadicción, pero ninguno se compara con la fornicación en la completa
devastación física, emocional y espiritual del cuerpo. No está enseñando que la fornicación sea el peor pecado de todos. No está enseñando que sea pecado de muerte y que no hay perdón para este pecado, sino que está enseñando que los efectos negativos en el cuerpo de uno son mayores, especialmente en este contexto del cuerpo como miembro de Cristo, su relación con el Señor. Luego en el versículo 19 de 1 Corintios 6, hay una tercera verdad importantísima para darnos motivación a conservar el cuerpo puro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo mío, el cuerpo suyo, hijo de Dios, hija del Señor, su cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. Hay varios otros textos en el Nuevo Testamento que enseñan lo mismo, comenzando desde Juan capítulo 7, cuando Cristo hizo la promesa aún antes que se realizara durante su vida, cuando Él prometió en Juan 7, 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Luego prometió a sus apóstoles en Juan 14, en aquel discurso de despedida, en los versículos 16 al 17, poco antes de su muerte: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Promesa clara. Gálatas 4:6. El Espíritu de Cristo viene a morar en nuestros corazones. Romanos 8, 9 y 11. Tenemos el Espíritu en nosotros y si no, no somos de Cristo. Y muchos otros textos que hablan del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. ¿Cómo? A mí no me interesa saber cómo. La Biblia no me dice cómo, solamente me declara la verdad, que el Espíritu mora en mí, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por tanto, ya que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo abusar de este templo? ¿Cómo puedo profanar el templo santo de Dios? Aquellos templos religiosos de personas que creen que son lugares sagrados, que creen que los edificios son habitación de su Dios, o que Dios se hace presente en una forma especial en determinado lugar que llaman templo santo, como los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios en realidad se manifestaba en aquel lugar, en el lugar santísimo, a su pueblo. Los templos de los paganos, estos los cuidan y los mantienen limpios, sagrados, limpios. Cuanto más nosotros que somos legítimos templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo yo tomar el templo del Espíritu Santo de Dios y convertirlo en un lugar donde se hace toda clase de inmundicia, donde se comete fornicación y se contamina este templo santo del Espíritu? ¿Seguirá morando el Espíritu Santo? ¿Seguirá teniendo comunión conmigo? Soy templo del Espíritu. Así debo vivir. Además, no sois vuestros, dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo ha sido comprado por precio. El precio, por supuesto, es la sangre de Cristo Jesús. Y como resultado, este cuerpo no es suyo, no es mío, es de Dios. No somos nuestros.
Por tanto, tenemos una responsabilidad, y esta responsabilidad es glorificar a Dios, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Debemos honrar a Dios en los miembros del cuerpo, en todo lo que hacemos, toda forma en que los usamos. Nunca debemos abusarlos, porque estamos hablando de algo que Dios ha comprado, que por derecho le pertenece a Él. No me pertenece a mí. No puedo yo hacer con lo que no es mío lo que yo quiero. Con aquello que no es mío, debo hacer lo que quiere el dueño. Dios es dueño de mi cuerpo. Ha sido comprado con la sangre de Cristo. Es morada del Espíritu Santo de Dios. Es miembro de Cristo Jesús. Es creado para Cristo. Para el Señor existe. Ha sido redimido del pecado para pertenecer a Él, para servir su propósito. Que estas verdades compenetren mente, conciencia, corazón de todo cristiano, para que nosotros podamos honrarle y glorificarle y evitar la fornicación y todo pecado con el cuerpo. Este es el estudio de 1 Corintios 6. Espero que ahora conteste las preguntas sobre este capítulo, después de repasar con mucho cuidado toda la enseñanza que hemos tratado de presentarle y todos los textos bíblicos relacionados con este estudio.